Hola, mi nombre es Sulmi Daniela Díaz León, estudio Comunicación Social de tercer semestre y hoy vamos a hablar para la materia de Antropología sobre la cultura dentro de la antropología. Entonces vamos a empezar hablando sobre el significado de la cultura dentro de la antropología. Y esto quiere decir que es un sistema de hábitos y costumbres adquiridos por los seres humanos y propios de los seres humanos que se adquieren de una forma no biológica sino social y es empleado como un principal mecanismo de adaptación de los seres humanos a una sociedad. Y porque la cultura es un concepto central de la antropología. Esto debido a la necesidad de adoptar un término que encerrara a todo o que caracterizara todos los aspectos comunes de formas de comportarse de las personas dentro de una sociedad. El siguiente tema es la transformación del concepto de la cultura dentro de la antropología y todo esto se va dando gracias al estudio de diferentes autores. Tenemos autores que estudiaron hacia la parte materialista y otros que estudiaron hacia la parte mentalista. Y en la parte materialista nos decían que los seres humanos facilitaban la adaptación de un grupo a un entorno. En la parte cultural, como Taylor, que era uno de los que nos hablaba sobre la parte materialista, el estudio en la parte materialista, que veía a la cultura como un todo complejo, que encerraba el conocimiento, la ciencia, el arte, el derecho y las capacidades o hábitos adquiridos por el hombre. Y en la parte mentalista tenemos a Kroeber y Kluckhoff, que también hablaban de la abstracción y de que existían unas reglas y unas normas para el comportamiento de los seres humanos y la fabricación de hábitos. Otros autores como Hover y Malinowski. Hover por lo menos decía, se enfocaba en comunicación y lenguaje y decía que las conductas aprendidas no son de nuestra herencia. Y Malinowski decía que la cultura era como el medio de satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre. Y él se enfocaba más en las características biológicas y psicológicas. Existieron así otros autores que fueron definiendo el concepto de cultura en diferentes ámbitos y en diferentes espacios de estudio, que definían cómo era la adquisición de la cultura que se iba dando en un individuo, cómo se transmitía a un grupo o de manera de herencia. Y vamos entonces ahora a hablar de la parte de cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Pues cultura y sociedad no son lo mismo. Un individuo está en una sociedad, pero un individuo no está en la cultura. Las personas están juntas por principios similares y actúan juntos para conseguir metas comunes, tangibles, y pues esto se va dando local, territorialmente, en un grupo o en un espacio determinado o por relaciones interpersonales. Cultura es el modo de vida de un pueblo o un individuo dentro de una sociedad y sociedad, pues lo acabamos de decir, es como los individuos que siguen ese modo de vida. Rápidamente pues vamos a hablar de los términos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Entonces para la parte de enculturación es la continuidad de la cultura, son los primeros años de vida del ser, donde aprende lo consciente y lo inconsciente, de adquirir conocimientos sociales y modos de comportamiento. Todos los individuos que hacen parte de una sociedad experimentan la enculturación. Y pues este aprendizaje va mejorando con el transcurso de los años y la única manera de acabar la enculturación es con la muerte. Bueno, ahora vamos a hablar del relativismo cultural, que son como los rasgos comunes con otros tipos de cultura en el mundo. Dependiendo de los países y la ubicación geográfica, tenemos diferentes grupos de cultura. Y hay unos que practican ciertas cosas diferentes a nosotros, pero también existen como cosas que nos hacen sentir identificados un poco si vamos pronto a meternos en otra cultura. Entonces es como esa costumbre de vida dentro de la cultura que tenemos, pero que no es extrapolar o diferentísima a otra y que pues no nos hace perder el sentido. Bueno, y ahora vamos a hablar del etnocentrismo, y el etnocentrismo, según lo que entendíamos en los textos, es eso que nos hace como sentir identificados con nuestra cultura y que nos hace preferir nuestra cultura y defenderla a todo por encima de las otras. A veces en esta parte del etnocentrismo, cuando preferimos mucho nuestra cultura, vamos como a juzgar o a criticar un poco las otras y no las respetamos. Pero esta pues no es la idea. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado con nuestra explicación enfocada en la cultura dentro de la antropología. Cabe resaltar que este es un estudio muy amplio que nos daría otro tiempo para también seguirlo explicando, pues la cultura ha ido evolucionando con el transcurso de los años y el transcurso también de los eventos que han existido en el mundo, que han hecho que se vaya alterando un poco. Y ahora pues más con las comunicaciones que nos permiten estar en contacto con otras culturas, tomar un poco de ellas y también compartir de la nuestra. Hay muchas personas que han seguido estudiando con el paso de los años de eso, y pues los invito a seguir investigando, a seguir llenándonos de ese conocimiento que es muy interesante conocer, no solo conceptos teóricos de qué es la cultura, sino empezar a investigar sobre nuestra propia cultura y entender qué es lo que somos y por qué lo somos.